Profesor Miguel Ancho Bastos, patrón, flamante galardonado del Premio Instituto Juan de Mariana 2023. Bienvenido a su casa. Muchas gracias, don Pablo. Es un honor volver a estar con ustedes aquí. Era mucha gente la que pedía para este podcast, el Café Budapest, el profesor Miguel Ancho Bastos, ¿cuándo viene? Y yo intuía que en algún momento iba a venir. Bueno. Lo que no sabía es que iba a ganar el premio, que lo deseaba. Sí. Y aquí está. Por fin. Muchas gracias. Ya saben que ustedes solo tienen, estoy a su disposición siempre que pueda, claro. Es aclamación popular, yo creo, tanto el premio como su presencia. No acabo de entender por qué, pero bueno, se agradece. Es muy humilde. Hemos hecho casi medio podcast en privado. Sí. Cuando le he recibido, llevamos ya 2 horas hablando. Entonces yo creo que voy a hablar un poco con una de las conversaciones que estábamos teniendo, que era el asunto de la unión, la secesión y demás de pueblos, grupos. Y bueno, hemos estado comentando un poco. Creo que usted ha sido bastante claro a lo largo de los años sobre cuál es su postura al respecto, ¿no? En este contexto histórico de España, ¿cómo ve la situación, ¿no? Tras el procés que tuvimos en Cataluña, ahora tenemos a Vox, un partido claramente nacionalista español y muy claramente unionista, públicamente. ¿Cómo ve la situación ahora mismo? Son dos temas. Para estas tierras. Uno es teórica, en el sentido de que ¿qué prefiero yo? Si la integración o la desintegración a nivel político. Yo prefiero, y ya lo puse muchas veces por escrito o en una conferencia, me gustan los modelos de desintegración política. Eso no quiere decir que no pueda existir una nación española, no puede existir una nación francesa, simplemente, pero una nación no tiene que estar unida en un solo Estado. Son cosas distintas. La cultura española puede estar en un Estado solo, pero puede estar en 20 Estados. Igual que la cultura iberoamericana está en 20 Estados y no pasa nada. Están en varios Estados y no pasa nada. Entonces, la idea es, ¿qué modelo defiendo yo? A mí, un modelo ideal sería, obviamente, adaptado a nuestros tiempos, sería el modelo medieval, ¿no? Una Europa dividida pues, en varios ciertos de unidades políticas. Usted dice, sí, real, ya lo fue, es decir, eso ya existió, ¿no? ¿Y por qué defiendo eso? Porque tiene una serie de ventajas, por ejemplo, a nivel de libertades, o a nivel de competencia institucional, o a nivel, por ejemplo, incluso de calidad de la moneda, ¿no? Hay muchos autores que tocan esto, ¿no? Pues Bachelet, por ejemplo, con los orígenes del capitalismo, Rubén Zorrilla, un historiador argentino, o por ejemplo, Eric Jones, otros autores, hablan de por qué el milagro europeo. También Joel Mokyr, en algunos de sus escritos, ¿por qué el milagro europeo? ¿Por qué triunfa Europa y no China? O sea, cuando China estaba más desarrollada que Europa, por ejemplo, en el siglo XV. Pues hay muchas explicaciones, pero una de las que se da es que Europa estaba fragmentada, que Europa nunca estuvo unida, ¿no? En el sentido de que eso permitía, por ejemplo, que hubiera competencia entre los estados, competencia fiscal entre los estados, es decir, si un estado subiera los impuestos, los demás o no lo limitaban, o si uno lo bajaba no le quedaba otro remedio que competir con él. Por ejemplo, dificultaba la censura, en el sentido de que tú podías censurar libros o literatura en un territorio, pero los demás seguían publicándolo igual, como pasó así, ¿no? Eso lleva, por ejemplo, a una calidad de la moneda mejor. Usted puede hacer, no sé, el conde de Rivadavia puede hacer moneda de papel, por ejemplo, ¿no? Vale, pero no se la cogen los reyes de al lado. Al final tiene que plantear, digamos, una moneda que se la cogen a todo el mundo, ¿no? Y al final esa fragmentación también unificó culturalmente. Al final, precisamente, pues, porque se buscaban lenguas francas, se buscaban derechos francos, más o menos el derecho es más o menos el mismo. Entonces, es una idea a participar. Porque digo, parece que el logro de Europa está en estar unida políticamente. Europa siempre estuvo unida culturalmente, siempre estuvo unida más o menos religiosamente durante muchos siglos, o estuvo unida incluso lingüísticamente, en el sentido de que, por ejemplo, cualquier estudiante en la Edad Media podía estudiar en cualquier universidad de la cristiandad, porque las clases y los libros eran en latín, o sea, podía leer prácticamente cualquier libro, ¿no? O sea, esa fragmentación unifica, pero unifica de buen grado, unifica por las buenas, es decir, porque al final se acaban llegando a acuerdos, se acaban llegando a estándares comunes, ¿no? Eso por un lado, la idea de la unificación política. Después está otra teoría que plantea, por ejemplo, creo que era, no Schumacher, es que no me acuerdo ahora del autor, de Brigdag of Britain, que es un libro muy bueno, ya me acordaré después, ¿no? Que escriben un libro sobre la fragmentación de estados, perdón, sobre las constelaciones de estados. Aquellas épocas en la historia en la que existían en un territorio determinado muchas unidades políticas. Por el ejemplo de las polis griegas, que llegaron a ser casi 100 y crearon un montón de cosas, precisamente por el enorme dinamismo que hay, ¿no? Que empezaron a competir entre ellas, empezaron a generar ideas, había flujos de todo estilo, ¿no? Pero
por ejemplo, las ciudades-estado del Renacimiento italiano, que es otro fenómeno semejante, que en el territorio de la cultura Italia había un montón de ciudades-estado, que cada uno con sus pequeños reyes, que crearon un montón de literatura, de arte, en teoría política no cabe la menor duda, pero o sea, hicieron un montón de cosas, precisamente por esa competencia dinámica que tenía. Algunos apuntan como Rudolf Rocker a las taifas también. El periodo de las taifas, los 70, 80 años. Esto seguro que es más controvertido. Es bastante más controvertido. Yo normalmente compartía, por ejemplo, la visión tradicional de que las taifas eran un desastre, cosas por el estilo. Pero vi a Rudolf Rocker, por ejemplo, en España, en un historiador francés que se llama René Guichard, y dice que no era así. O sea, bueno, que sí que estaban fragmentadas, pero, por ejemplo, la calidad de la moneda subió muchísimo, ¿no? Y que se estableció, fue una época de gran esplendor económico, sin parangón en la época, y de esplendor cultural. Una de las críticas... Precisamente porque hay competencia, hay muchos centros de cultura, muchos centros de producción, y al final, como hay que competir para mejorar con respecto a los vecinos, está siempre innovando. Usted piense cuál es la ventaja grande de la descentralización. Si hay un fallo, si un rey, un duque en la Palmera hace una mala política, pues simplemente se queda circunscrita al daño que se hizo en ese país. Si es buena, simplemente los demás la copian. Así de simple. Pues eso aplica al revés también. Pero cuidado, si es mala, también se aplica a todo el territorio. Pero es como el Papa. Cualquier cambio que hace el Papa aplica de repente a toda la cristiandad de un día para otro. Sin embargo, en sistemas pues, como el judaísmo, los rabís o el islam, las cosas buenas, digamos, un cambio bueno no puede aplicar a todo el islam, a toda la umma. Sí. Sin embargo, uno malo tampoco. Bueno, se queda aislado en el ese Papa, grupúsculo. el daño que puede hacer ahí es limitado. La Iglesia es muy subsidiaria, de todas formas. No es una organización tan jerárquica como parece. Pero creo que se entiende la idea. Es decir, y después, un gobernante, efectivamente, de un macroestado puede hacer una buena política, pero no sabemos si es buena porque no tenemos benchmark. No tenemos que comparar. ¿No? Como dicen los estereotipos. China estancó, efectivamente. China estancó porque estaba unificada. Pero yo creo una de las razones. China estaba unificada también cuando fue esplendorosa. Tuvo etapas. O el Imperio Romano. Y el Imperio Romano duró un tiempo y después decayó, ¿no? Walter Scheidel, en último libro, se llama Escape from Rome, dice que lo mejor que le pudo pasar a Europa es la caída del Imperio Romano. Y es un libro que también va en esta línea, que es un historiador muy interesante. Por desgracia no está traducido, pero es muy interesante. Porque, repito, la pluralidad, el florecimiento de Europa, yo creo que se debe, supongo que hay más factores, ¿no? Pero en buena medida, religiosos o culturales o así. Pero yo creo que en buena medida también a su fragmentación política. Entonces usted no compra, digamos, estas tesis. Piensa en el capitalismo, antes de cambiar de tema. Piensa en el capitalismo. Más argumentos me dé mejor, desde luego. Sí, claro. Piensa en el capitalismo. Hay una leyenda, no sé, la vi relatada de varias formas, pero lo que me interesa es la idea. Dicen que el emperador Tiberio, creo que fue Tiberio, otros dicen Caracalla, pero creo que fue Tiberio, un inventor, le fue a ofrecer una máquina nueva o una nueva forma de hacer cristal, no sé cuánto, un procedimiento técnico nuevo. Repito que está relatado de distintas formas. Y le ofreció allí que esto mejoraba mucho la producción y el emperador Tiberio mandó a ejecutarlo. Es una leyenda, repito. Mandó a ejecutarlo y destruir la máquina, sea cual fuera, ¿no? Y dice, con el argumento de que quedaba la gente sin trabajo y que dejaría mucha gente sin trabajo esa máquina, esas cosas. Bueno, ahí está, hasta ahí bien. El problema es que el emperador Tiberio, si hace eso, lo puede hacer para todo el imperio. El problema es que si, yo qué sé, un conde de Checo o un conde de Valaquia o de los Cárpatos se le ocurre hacer esa cosa, vale, pues hace el daño allí, pero el resto del mundo no lo limita. Y de hecho, algo de eso pasó. El capitalismo no lo pudieron ahogar al principio. El capitalismo nace en sitios concretos. Va surgiendo. Va surgiendo en unos sitios concretos. Si hubiera un gobernante malo, lo aplastaría de origen. Capaz que no pudo aplastarlo. Podía aplastarlo, y de hecho, porque el capitalismo es muy revolucionario. Siempre hubo sectores que estaban en contra de él. Todos los otros son más terratenientes. Y a día de hoy también. Y a día de hoy también, ¿no? Pero no solo por ideología. Digo sectores también poderosos. Muchos emperadores, si hubiera un emperador europeo así, no creen que podría haber aplastado ese invento del capitalismo. ¿Qué pasa? Que no pudo. Si aparece en Flandes, si Flandes es independiente, si aparece en algunas zonas del Reino Unido, el Reino Unido tiene capacidad, los demás no pueden interferir ahí. ¿Qué pasa? Que como aquello tuvo tanto éxito y consiguió sociedades tan prósperas, no le quedó a los demás más que imitarlo. Pero si hubiera un estado único, es como el emperador chino que le prohibió a Zheng comerciar.
o viajar por el resto del mundo. Pues simplemente pues paró el comercio y punto, porque le apeteció a él. Ningún gobernante europeo podría haber hecho nada semejante. Entonces, esa es la idea de la confrontación, de la división de poderes, en el sentido de poderes reales que existan así, no que se lleven necesariamente mal. Unos argumentos que se usa, por ejemplo, es que evitan las guerras. Sí, es cierto. Es cierto. Iba a ir a eso, ¿no? Que las taifas cayeron ante unos reinos cristianos más unificados. No, trajeron porque trajeron, bueno, tenían miedo a los reinos más unificados y después trajeron almohades y almorávides. Un poco más, para que venían del norte de África para poner allí. Pero hubo dos épocas en las taifas, ¿no? Pero no es una cuestión de la taifa. Digo que los 70 años que duraran, independientemente de eso, también cayeron las ciudades estables. Es decir, pero no es eso. Durante los años que duraron, aguantaron. Y ya que hablamos de guerra, es decir, por ejemplo, Europa no pudo ser conquistada. Nunca fue conquistada. Bueno, algunos se quedan desde fuera, cerca, no. El Islam y los Pero el Islam no pudo. El Islam le pudo el Estado español visigodo. Estaba centralizado. Después ya no pudo pasar de ahí. Y es más, el Estado visigodo cayó en unos años, en pocos años. Dicen que por pacto, sí, por cosas. Sí, pero fue muy rápido. Porque creo que a Roma le costó 200 o 300 años conquistar la península ibérica. Los musulmanes le costaron 7 años. Pero en ese sentido, por ejemplo, voy a intentar buscar flecos sueltos y hacer un poco de abogado del diablo. Sí, es interesante, que a mí es un tema que me fascina. El Imperio Romano, una de las cosas que se dice, obviamente no era nada que un liberal pueda estar orgulloso de ello, pero es cierto que gracias a sus caminos, a sus vías, a su libertad de comercio, el comercio creció dentro de las fronteras, ¿no? Del imperio y no fue, tuvo una duración de 1000 años, bueno, depende cómo lo midamos, cómo lo... ¿no? Pero bueno, fueron 1000 años que dentro al menos de su territorio el comercio se incrementó y la riqueza fue... Fue una época, Walbank, en la pavorosa revolución, dice que fue básicamente el siglo de Augusto, y después hasta los antoninos. Después empezaron numerosas guerras civiles. Después estaba diciendo, la unificación evita la guerra entre estados, pero no evita la guerra dentro del estado. Cualquiera que vea, por ejemplo, la lista de grandes mortandades en la historia, contará 3 o 4 en China. La China unida, guerras civiles. Taiping, por ejemplo, ¿no? Los turbantes amarillos en la Edad Media, son guerras civiles, porque la guerra civil tiende a ser, depende como sea, ¿no? Pero tiende a ser más dañina que la guerra de fuera. Porque el daño es dentro del país. O sea, y se pelean todos contra todos dentro del país. Entonces tiende a ser tiende, no tiene por qué serlo siempre, más dañina, ¿no? Pero digo que no elimina la guerra, simplemente le cambia la escala a la guerra y le cambia la forma de la guerra. Limita la guerra entre estados, pero no la guerra dentro de los estados. Venga, pues vamos a poner más posibles contextos y a ver cómo... Sí, y el Imperio Romano trajo cosas... ¿Cómo se llama este? Dios mío, que ya no me acuerdo tampoco a no preguntarme de las cosas. Suficiente que se acuerda de todos esos nombres. En defensa de los imperios, que sacó un profesor de origen indio, que también toca estos temas, ¿no? Hay quien los defiende, es decir, no, y con buenos argumentos, ¿eh? Cuidado que no estoy diciendo que quien defienda los imperios esté necesariamente equivocado, tiene buenos argumentos, ¿no? Hablando de imperios, tema lo hemos tocado. Pero digo que Roma hay que verla, Roma no dominaba el territorio como lo dominamos aquí. Bueno, claro, es otra... Yo veo, por ejemplo, en la ciudad de Lugo hay una muralla del siglo III y contra quien peleaban en el siglo III. Porque tiene que haber porque dominaban las ciudades, pero no dominaban el territorio. Había, por ejemplo, en todo el Imperio Romano Occidental había luchas de vagaudas, o circuncediones, o sea, había revueltas de campesinos, había un dominio de los núcleos de comunicación, había un dominio de las urbes, pero no dominaban el territorio de la misma forma que se domina un Estado hoy. Pensamos que Roma era como hoy, no tenía capacidad logística de dominar un territorio como se domina hoy. Había carreteras, sí, pero no son como las carreteras como las de hoy. No había teléfonos, no había todos los elementos de normalización que tiene un Estado. El censo, por ejemplo, los nombres y los apellidos. Mire qué cosa más curiosa, ¿no? Estuve viendo un documental hace poco sobre los nombres romanos, que creemos que son como nombres y apellidos de ahora, pero en realidad no. Era un nombre que se le daba a la familia, luego un mote, luego de qué familia de Roma venía y luego uno que se le daba militar si tenía. Pero fíjese usted y yo, estamos estandarizados. Un nombre, apellido, 2 apellidos. En el caso hispano, en otro caso, un nombre y un apellido, pero es un estándar. Pero usted es Pablo Llanella, Pablo Adrián Llanella. Sí.
Pero no. ¿Quién sabe, no? No, pues para su madre a lo mejor es Pablo Adrián, para... Se lo he contado antes. Bueno, pues es un buen ejemplo. Sí, Para sí, su sí. madre es Pablo Adrián y además lo entona cuando quiere, para, yo qué sé, para su pareja o lo que sea, pues le llama Pablito, Pablo, o le pone una cosa cariñosa, o para sus alumnos o sus trabajadores, pues es don tal, don Pablo. Pero así no lo pueden buscar. Es decir, yo soy el señor Bastos, pues soy el hijo de la señora Nieves y tal, nieto del señor difunto del señor Bastos. No, bueno, pues no. Donde soy yo me conocen así, o me conocían así, mejor dicho, pero me conocen cuando era pequeño. Me conocen así, yo identificaba de quién viene siendo. Pues mi abuelo está. Así mi estado me puede buscar. Puede notificar una multa o me pueden reclutar para el servicio militar o cobrarme impuestos. No, necesita algo estandarizado, no vale decir mi dirección. No. ¿Dónde? Calle del Ángel, como estamos ahora, 24, tercero D. ¿Dónde vive el señor Bastos? ¿Saben? Está en la fuente. Sube 20 metros para arriba, al lado de la casa de la señora Isolina, pues allí vive el señor Bastos. Y es lo real. Si tengo que decirle a alguien dónde vivo, digo así. Decirle a alguien que no me conoce, a un tal dónde está la casa, tal, me diría allí donde está la fuente. Así no me pueden buscar tampoco. Tienen que normalizarme. Tienen que normalizar los pesos, las medidas de extensión, toda esta cosa así, ¿no? Grandes metros para normalizar. Digo, los romanos esas cosas no las tenían. Sin embargo, intentos de estandarización mejoraron el comercio, el intercambio y la cooperación. Eso es lo que se discute. Y me interesaría estudiar eso. No lo tengo claro tampoco. Por ejemplo, el hecho de las vías de tren, ¿no? Que en España se supone que son distintas porque tenían miedo de que ejércitos continentales entraran por el tren. Y se hizo un tramo diferente. Así para no entrar mercancías. También. Esa es la teoría, ¿no? Que dicen que los catalanes y los vascos no querían para proteger su propio comercio. Efectivamente. Supongo que son las dos cosas. Un poco de cada cosa, ¿no? Sí. Pasamos de romanos... Pero la estandarización tiene que ser una estandarización de mercado. Por ejemplo, una bombilla. Sí, claro. La rosca, si fija, es igual casi en todas partes, salvo que el Estado de Raúl. Pero eso que es normal, porque se va adaptando. Se adapta al propio mercado y adapta a las bombillas o los enchufes. Es cuando los estados se meten que los enchufes son distintos. Como en Argentina, si nos escuchan no hay ninguna los argentinos. No sé quién, pero no hay ninguna lógica para que sean distintos. Pero otra cosa es estandarizar las medidas, porque las medidas y los pesos y así tenían cierta lógica y transmitían información. Es como los precios, ¿no? Eran medidas humanas, por ejemplo, un ferrado, es una medida gallega vieja, pues un ferrado de montaña no es lo mismo que un ferrado de llano, porque si el ferrado aumenta es el tiempo que tarda un buey en labrar un campo, ¿no? Pero que al ser distintas extensiones, cada uno nos está diciendo cuando lo compramos que la dificultad de trabajo que tiene esa tierra. Ahora lo cogemos de forma abstracta, es un metro, un kilo, un litro, estas cosas todas. Entonces se pierden todas las medidas, toda la relación con el ser humano y se convierte en una cosa abstracta. Era para estudiar ese tema. Algo leí, Beetle Kula, la medida del hombre. Mira, me lo apunto. Creo que voy a acabar con todo el cuaderno lleno de nombres. Kula es un historiador económico. ¿Cómo es? Kula, la medida del hombre, la medida y el hombre, una cosa. Sí, lo tradujeron así. No obstante, siempre que hablo con algún británico y me dice he ganado o he perdido 2 stones, ¿no? Sí. Siempre no sé, me parece muy primitivo. Pero claro, es que yo he crecido en el sistema de kilogramos, que me parece lo natural. Es un sistema decimal. Pero ¿qué tipo de piedras? De racionalización. ¿Cuántas piedras han adelgazado o han engordado? Claro, pero es un sistema de racionalización abstracto, pero está desvinculado de cualquier medida humana. Y no se hizo para el comercio, se hizo para poder ubicar y tributar tierras. No. Es que los egipcios inventaron las matemáticas, qué buenos son, inventaron la trigonometría, inventaron allí el cálculo de superficies, y triángulos, equiláteros, escaleros. Y el triángulo que aprendíamos en nuestra infancia, todo eso, los sacerdotes, geometría de Euclides y los sacerdotes egipcios, pero no lo hacían por amor a conocimiento, lo hacían para poder en mapas calcular superficies y tributarlas después. Y todas estas estandarizaciones vienen para esto. Por eso digo, es una forma de dominar. El romano estas cosas no las tenía. El censo, el carnet de identidad, todas estas cosas que tenemos ahora. Esto facilita el dominio por parte de los gobiernos. El carnet de identidad, no por tenerlo, sino por quitártelo. Imagina que se le quite el carnet de identidad. Yo ya no podía estar hoy aquí. No me dejarían subir en el avión. En los trenes creo que ahora también lo piden en algunos. ¿Pero en Estados Unidos? Estados Unidos no. Estados Unidos no tienen carnet. Pero los estados modernos
lentamente, pero está en una discusión sobre esto. En el Reino Unido tampoco hay discusiones sobre esto. Pero son documentos que simplemente tienen su función, igual que el pasaporte, son herramientas de control, de penetración, que diría Charles Tilly, ¿no? En el sentido de que el Estado tiene capacidad de penetrar a la sociedad de una forma que no tenía antes. El romano dominaba, pero no dominaba con unas formas de dominio que tiene hoy. Entonces había muchas gente que digamos que vivía al margen del Estado. Eso también James Scott, en sus libros, habla mucho de esto, la mítica Zomia, ¿no? Que son territorios de estatalidad que duraron milenios, ¿no? Vamos. Después me preguntaba por el caso español, ¿no? Iba a pasar de la Pax Romana y su... No, estaba diciendo que en principio se podría discutir la idea de la fragmentación política y desde un punto de vista liberal, en el sentido de que establece competencias. Y la competencia normalmente, por ejemplo, un país pequeño, Andorra, puede permitirse el lujo. Pero Andorra existe porque, sí, existe porque realmente, España y Francia vale, lo permiten. Que existe. Y existió, y de hecho es más antigua que España y que Francia. Sí. Es más antigua. Y existía cuando existían reinos por toda la montaña, los reinos de Sobrar, ¿viste? Por esto que existían en aquel tiempo. Simplemente una serie de habilidades, como San Marino, así fueron capaces de sobrevivir en el tiempo. Pero son más antiguos, o sea que permanece no se le puede discutir. ¿No? Es decir, un país como Andorra puede ser proteccionista, defender la industria nacional de Andorra. ¿No? Poder puede, lo que pasa es que no le conviene. No, pero ¿qué es lo que defiende? A lo mejor tiene una industria sola. No tiene mucha lógica la protección. En otro caso, además, los costes, por ejemplo, de impuestos, ¿sí? se ven mucho más rápidos, se ven mucho más evidentes. Me contaron una vez que en Liechtenstein, que son los países más ricos del mundo, si no el más rico del mundo, el pueblo votó si comprar un helicóptero a su policía. ¿Si comprar? Un helicóptero a la policía. Y dijeron que era muy caro. ¿Para qué hacía falta? ¿No? En cambio, cualquier país pobre tiene helicópteros y cosas, o submarinos, o todo tipo de cosas. No obstante, no es condición sine qua non. Y hay países pequeños que son bastante proteccionistas y cerrados. Pueden serlo. O sea, se me ocurren tantas excepciones. Sí, pueden serlo. Nadie dice que sea una ley de hierro. Pueden serlo, pero asumen los costes. Su poder es mucho mayor aún. Ya, claro. Pero es que, bueno, las sociedades y el ser humano y las sociedades no actúan muchas veces de forma lógica. Sí. Lo que les convendría no es lo que hacen. No, por eso digo, no sé si le conviene o no. Pero digo que en general tienen a favorecer el libre comercio porque la gente es muy evidente. Y tienen a favorecer, por ejemplo, la competencia fiscal, porque las personas pueden cambiar de sitio sin mucho coste. Vamos a hablar de libre comercio, cambiar de sitio y demás. La Pax Hispana, ¿no? Pasamos de la Pax Romana a la Pax Hispana. Sí. 300 años, ahí no había fronteras, se podía comerciar en todo el territorio de Hispanoamérica, independencias, repúblicas, empiezan a guerrear entre ellos, se empiezan a poner aranceles, Bolivia con Perú, Paraguay, Chile, te quito este trozo, el desierto, no sé qué. Y hay razones para pensar que esa Pax Hispana permitía un comercio. Un comercio con la metrópoli. Interno. Sí, porque estaba vetado el comercio con otras potencias, aunque había mucho contrabando. No, claro. Es decir, pero estaba vetado el comercio con otras potencias. Digamos que era un territorio cautivo para la producción hispana. No era tan... Es que ahora, pues, que acabo de leer ayer o hoy que la Unión Europea va a poner aranceles a las compras de menos de 150 euros. No sé si lo leyó. No, y casi me gustaría no saberlo, porque madre mía. En el paraíso del libre mercado, dije yo, el paraíso del libre mercado. Esto es el Capia, un sitio de... No, señor, lo que pasa es que simplemente a la grande, digamos que los reguladores regulan para más gente. O sea, los grupos de presión pueden favorecer a unas industrias mejor que otras porque les da un mercado cautivo más grande, pero cada afuera siguen siendo sitios muy proteccionistas, ¿no? Sí, pero estas repúblicas que se independizaron, sí, lo siguen siendo, o sea, lo son entre ellas y también con los otros. No, imitan. Es decir, pero también ahora asumen el costo a una mayor escala. Es decir, no hacen nada que no hayan hecho los otros, pero le permite a quien no quiera ser libre. Ya. O sea, usted valora esto positivamente porque da la posibilidad... A uno que no quiera salirse, claro, no tienes que hundirte con el resto, digamos, ¿no? Vale. El efecto frontera, que sería un poco la última crítica a esto, Portugal, España tenía un efecto frontera que se estudia bastante y se ve cómo pueblos han vivido de espaldas. Si usted es gallego,
lo puede Fue por épocas. saber un poco Durante- más. Sin embargo, ahora en el momento que hubo la Unión Europea, se incrementó año El tras comercio. año el comercio No, entre Portugal y España se ha Si a mí, incrementado. por ejemplo, la idea del mercado común no me parece mal, la idea de que los pueblos comercien entre sí, y entre ellos sin barreras ni cosas por el estilo, que se puedan llegar a acuerdos incluso de movilidad de personas, o de movilidad de capitales, o de movilidad de mercancías. El problema es crear una superestructura por encima, pero no sé qué falta hace. Es cierto, pero ¿no cree que la forma más sencilla de hacer un mercado común es teniendo una unión política? Ojo, puede ser muy A ver, descentralizada. fue la estrategia que se siguió. Pero yo no creo que la estrategia sea crear una unidad económica. La estrategia es crear una unidad política. Creo que en Europa hubo este debate. Estoy hablando también de memoria, no contaba hablar de este tema. Entonces hablo de memoria. Hubo un Me he debate. pillado con la guardia baja, entonces. No que me pille con la guardia baja, no contaba hablar de estas cosas. Normalmente, si sé que voy a hablar de un tema, pues por lo menos repaso. No, Bueno. sé que hubo un debate entre los que querían integrar primero políticamente y después económicamente, y los que querían primero integrar económicamente y después políticamente. Triunfó la tesis de El integrar efecto económicamente. spillover, que Sí, se llama y querían crear, y por eso crearon el euro primero antes que la unidad política, ¿no? Esa es la idea. Pero la idea en última instancia es crear una Sí, especie o sea, se de estudia. Estados Unidos europeos. Una cosa de ese estilo. Yo creo que será Ever a Closet Union, como decía así el Tratado de Constitución. Sí, ¿no? Decían que cada pasito que se daba, primero pues el euro, un banco central unificado, el Schengen, el espacio Sí, Schengen, queremos- eran pasos que iban a hacer que el resto de Sí, queremos imitar, fueran imitar. fueran Queremos uniéndose. imitar a Estados Unidos o a China. Mira qué grandes modelos. En vez de ser Europa como fue siempre, no queremos buscar. Bueno, pero Estados Unidos, y yo no soy, para que no me acusen, ¿no? de ser americofílico, ¿no? Sí. Tiene un modelo relativamente muy descentralizado que es interesante, ¿no? Sí, Con, sí, con no, no, propias no. leyes en los estados. O sea, no estaría tan mal parecerse, al menos en algunas cosas, a Estados Unidos. Pero nosotros ya venimos algo mejor. Ahí está la cuestión. Pero bueno, ya sabe que es que eso mejor es percibido por los que nos rodean como algo medieval, que era terrible. Claro, yo me defiendo de la Edad Media, soy una defensora de la Edad Media. Lo sé. Y muchos problemas vienen de crear estados grandes. A ver, hay autores que dicen que buena parte de las luchas, capaz que no se puede decir, no. Buena parte de las luchas fueron luchas de intentar integrar Europa. Napoleón, por ejemplo, ¿no? O Carlos V, que también tenían una idea de ese estilo. Sí, ¿no? sí. O Hitler. De hecho, No, yo he cuidado, llegado no a estoy leer- diciendo que la UE sea Hitler, ¿eh? No estoy diciendo nada de eso porque no es lo mismo. Aunque no me gusta, no es lo mismo. Hay que decirlo claro. Es más pacífica, más democrática, sí, o sea, sí, no sí. es lo mismo. Cuidado que no se confunda. Pero fueron intentos de integrar Europa por malos medios y siempre acabaron mal. Ahora se intenta por las buenas, ¿no? A ver si funciona. Pero repito que a mí el ideal no me gusta. ¿Él? El ideal de un Estado De una europeo. Y básicamente porque es ajeno a Europa. ¿Pero es siquiera posible? ¿Qué? ¿Es siquiera posible? Se está intentando. Yo creo que no va a avanzar. Yo creo que mucho no va, más. yo creo que no va, efectivamente, creo que no va a hacer uno más, va a tener problemas serios de gobernanza interna, por el estilo, pero además no me parece algo indeseable. Yo creo que Europa recupere su genio. Su genio es tener una cultura común. Aún a veces sorprende, usted va por Francia o va a otros países europeos, quitando el idioma, la forma de vida, la forma de razonar, la forma de pensar, los libros, es bastante semejante a la nuestra. No, depende de qué zonas, ¿no? Depende de qué zona, pero a lo mejor va a sitios que hablan su idioma y no está tan cómodo culturalmente, me refiero. Sí. Yo suelo, lo hemos comentado también antes, promover, y voy a responder una pregunta que la gente que nos ve se hace, lo hemos hablado antes, del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Sí. Es decir, sin desunirse, manteniendo una unión en cosas que les convenían a todos los integrantes, ¿no? Que los austriacos no se podían pasar demasiado, porque los húngaros se levantaban, los bohemios, bueno, los checos también, cada uno hablaba su idioma sin problema, comerciaban, cada uno se especializaba en una cosa y ya está. Y no digo que, o sea, no es un ejemplo que yo promueva para la actualidad, pero entiendo que en ese periodo histórico, en ese contexto, funcionaba más o menos bien. Y surgió la escuela austriaca, una revolución industrial bastante decente en esa zona y demás. Es por eso que se llama Café Budapest. Sí. Por es cierto, que lo preguntan el a veces. imperio no busca homogeneizar. ¿Lo ve ese imperio, ese modelo para esa época? ¿Lo ve algo Es que interesante? el imperio normalmente no tiene interés en homogeneizar. Digamos que la homogeneización es de forma más o menos espontánea, pero no quiere hacer una ley para todo el imperio igual. Respeta normalmente las costumbres de cada sitio, mientras le paguen tributo al emperador, todo lo demás les da más o menos igual. No hay un intento de asimilar. Eso lo hace más bien el Estado-Nación, que quiere que todos los nacionales sean
pues hablan el mismo idioma, tengan el mismo... Jacobinismo, que hemos Sí, estado comentando antes. tengan el mismo dinero, tengan la misma organización administrativa, y digo yo, ¿por qué? ¿Dónde está la bondad de eso? ¿No? A ver, esta frase, la historia está basada entre la dialéctica entre estados e imperios, que es de la gente de la Fundación Gustavo Bueno y Adláteres. ¿Está de acuerdo con esto o no? Algo sí, bastante. A ver, Spruit. Esto creo que mucha gente se va a sorprender de... No, a ver, digo que hay una dialéctica, es decir, Spruit, en Estado soberano, no está traducido, es Estado soberano y sus competidores, me parece que se llama así, bueno, es una traducción mía, ¿no? O sea, no está traducido, pero el título sería así, Estado soberano y sus competidores, creo que como el Estado-nación se impone a sus rivales, y sus rivales es imperio, es una forma sobre todo el imperio austrohúngaro, pero la forma de imperio, ¿no? Que es una forma, como una superestructura, pero como muy laxa, ¿no? Sí, muchos checks entre ellos, No, muchos intereses no también. es un dominio que el emperador manda, sino que es como una figura así, digamos, de referencia, ¿no? A las ligas. Las ligas es una cosa que, por ejemplo, a una persona actual le horrorizaría. De Liga Hanseática, Sí, ¿no? porque nuestra cultura de mapa es el estado homogéneo. Entonces nos enseñamos desde pequeños, pues España la pintamos de color rojo, Portugal de color verde, Francia de color naranja. Todos hicimos esos dibujos en la escuela. Y entonces, ¿por qué? Porque todo lo que hay aquí es así, todo lo que hay allí es así, ¿no? Nos horroriza el enclave. Pero es que el enclave lo desclave. No hay nada más bonito para mí que un enclave. Sí, pero es que nos horroriza. Estamos todo el día pensando en Gibraltar o en Ceuta y Melilla, cosas así. Los marroquíes piensan en Ceuta y Melilla, ¿no? Cuando lo normal es como era antes, que había ese tipo de figuras, eran así. Entonces la ANSA, las ligas, que había más había una liga lombarda, había una serie de ligas. Pues una ciudad con una serie de tratados con otras ciudades como ella, pero rodeadas de territorio que no era de la liga. O sea, eran enclaves, pero en enclaves separados territorialmente que tenían relaciones entre ellos. Comerciales, moneda o leyes. Pero claro, como hoy estamos acostumbrados al Estado compacto, nos horroriza que en medio de un Estado compacto, pues que haya una ciudad en el medio, que no esté bajo la soberanía del rey del sitio, ¿no? Digo que nuestra imaginación muchas veces es una imaginación geográfica. Y después también las ciudades-estado. Esas eran las formas que convivían en la Europa medieval. El Estado-nación, por las razones que fuera, se impuso. Y no puede ser que se haya impuesto de una forma natural por una simple competición, que es lo que defienden los buenistas, es decir, es una evolución. A ver, pero no es una, si es lo que es, no es una competición en el sentido de que competir, a ver qué escoger lo que era mejor, sino muchas veces una imposición. A ver. ¿Pero quién ganó? ¿Qué modelo ganó? Ganó el modelo de Estado-nación. Cuidado, porque ¿Por qué ganó? Cuidado que en Europa quedan muchos residuos del sistema viejo. ¿El sitio dónde quedan? Desde la Confederación Helvética, que es un sistema también en su momento tiene sus peculiaridades, es una serie que es cantonal. Hay muchas formas de ese estilo, ¿no? Es decir, de hecho, creo que excepto Portugal e Islandia no hay ningún solo estado mononacional en Europa. O sea, todos tienen varias lenguas o tienen varias culturas. Bueno, esto alguno seguro que va a decir. ¿Cómo que solo dos? Dirán que alguno más. Portugal e Islandia. O dirán, Europa. O dirán que no Islandia Portugal e Islandia. Es danés, noruego... No, digo que a día de hoy Estado-nación que haya monolingüismo. O sea, Portugal tiene una pequeña minoría en Miranda. Claro. Claro. Pero quiero decir que normalmente lo normal es que existan varias naciones dentro de Europa. No hay un Estado homogéneo. ¿Alemania? Minorías, por ejemplo. ¿O Holanda? Pero los suavos tienen los cachubos, tiene varias. ¿Qué? ¿Holanda? Los frisones. ¿Para qué no se estudian? ¿Los daneses? Los daneses tienen en Groenlandia y creo que tienen alguna minoría otra por ahí. Cierto, bueno, tienen que una parte en América todavía. Sí. Bueno, iba a decir los polacos, estos tienen de todos por ahí, por todos lados. Y aún están en disputa muchos tierras de esas. Vamos, como luego quiero pasar a otros temas un poco más nuestros, vamos al tema, que además esto se lo he avisado, no le pillo con la guardia baja, Rusia-Ucrania. Me interesa mucho, sé que escribe al respecto, pero me interesa mucho saber cuál es su posición, porque es un tema, como sabe, muy pasional. Hay gente muy a favor de una postura,
y otros muy a favor de la otra, y se acusan de prorruso, protanista, Sí, no, no, pro-yanqui ya sé. y demás. Es Entonces queremos debate, saber qué es un debate opina el sentimental. profesor Bastos. A ver, a mí no me gusta lo que estaban haciendo en Rusia, y ya lo dije. O sea, no es un modelo a desear. Pero el modelo del informe que hizo la RAND era un modelo de pinchar a Rusia, creándole revoluciones de colores, también con estas cosas que también se usan a Bielorrusia, y debilitarla o intentar azuzarla, pincharla para que saltara, ¿no? Ese es el modelo de la RAND, el del informe. El famoso informe. Sí, y tal, yo lo bajé, es previo a la guerra. Es un informe. Sí, sí. Pero es un informe. Sí, sí, un informe. Es que hay gente que cree que por ese informe eso es No, lo que ahí está. pretendían. No, no, eso es un consejo. Es un informe, un consejo. Se da al gobierno y más o menos lo hacían. Es un genio de las tinieblas como Brzezinski, que ya lo planificó en el Altar Mundial hace mucho tiempo, ese tipo de cosas. Bueno, pues es una idea. Vale. Pero no es porque Rusia pica y ataca con una violencia, a mi entender, desmesurada a un pueblo. Yo creo que Rusia se puede defender bien como está defendiéndose, usando medios de comunicación, pues sí, manipulando elecciones, si hace falta, si te meten contigo, tú se las devuelves, pero sin usar, claro, en cuanto abusa, digamos, pensando que iba a ganar. Es que yo no soy un experto bélico, a mí no me importa. Él pensaba que iba a ganar. ¿No? Sí, que iba a ser rápido. Iba a ser en 3 días, que era como los tiempos que llegaba a Checoslovaquia, como o llegaba, no hay que irse tan lejos. Como las intervenciones rusas en los 60, sí, 50, sí. O con Checoslovaquia, así que invadía un país, descapitaba el poder y ya ponía otra vez un gobierno. Lo que pasa es que no se le rindieron. Y después que se revela que el ejército ruso tampoco es tan potente, ¿no? Y la motivación. Primero la motivación. Ir a atacar a alguien que tú dices que son tus hermanos. Después tienes que tener medios. Tienes que tener medios para hacerlo. Tienes que tener un ejército moderno. Después se ve que tiene serias deficiencias. Sí, que tiene mucha fuerza. Y de doctrina. Mucha fuerza bruta, pero no es capaz de acabar con un enemigo que teóricamente es muy inferior. Entonces, quiero decir que en ese aspecto yo creo que Rusia ya perdió la guerra. En ese sentido. Que no. De hecho, no es capaz de defender su propio territorio de influencia. Lo que pasó, por ejemplo, en Azerbaiyán, entre Azerbaiyán y Armenia. No fue capaz de defender a los armenios, ¿no? Y tienen un pacto que debería en teoría haber saltado a defenderlos. Lo que estoy temiendo es que no tiene medios para hacerlo. ¿No? Entonces, yo creo que a Rusia va a costarle caro este movimiento. Después, claro, lo más de Rusia es que las guerras modernas. Esto, para que quien nos escuche, el profesor Bastos no está tomando una postura otanista, porque es que como es. No, yo soy contrario a la OTAN. Pero claro, para la gente, cuando usted dice eso, la gente es o blanco o negro, o está aquí o está allá. Y digo porque alguno se va a confundir. Sí, pero porque usted no es otanista, no le gusta tampoco eso. No, pero puede valorar que Rusia se equivocó. Multiplica las posibilidades de conflicto de un país. Antes tenías tus enemigos, ahora tienes los enemigos de todos tus socios, pero no en vez de tener solo los tuyos. Entonces, multiplica las posibilidades de conflicto. ¿Y por qué los países...? Pero lo que pasa es que Rusia midió mal. Midió mal su capacidad y su logística. Es decir, bueno, estaba el vídeo ese del tren que llevaba munición y demás, que estaba parado, ¿no? Porque la Unión Soviética tenía toda la logística pensada para transportar en tren y era tan fácil como sabotear, ¿no? Poner algo en las vías y 3 días parados, ¿no? Los vías comerciales, cuando tienen, aparte de eso, tienen logística. Y buena parte de la logística de los ejércitos es copiada de la logística civil. Sí. O comparten a veces los mismos medios, el tren o el avión o lo que sea, pero después la forma de transportar cosas y bienes, las tiene más desarrolladas las sociedades, y las sociedades capitalistas avanzadas, y Rusia no se quiso dedicar a eso, quería efectivamente llevar todos los bienes así con métodos antiguos, claro, y al final eso colapsa, ¿no? Yo creo que no midió las cosas, no tiene capacidad, puede a lo mejor por fuerza bruta empujar y tal, ¿no? Pero no tiene capacidad de ganar una guerra, o sea, no es una superpotencia, y como tal está siendo tratada. Ya no es una superpotencia. Ya la trata como una guerra más común y corriente entre dos países. Su líder sí se consideraba una superpotencia. Si estuviera callado y no hiciera nada, aún seguiría considerándose porque no sabe lo que tiene. Es que ahora ha jugado las cartas, y no tiene nada. O sea, no tiene la potencia que tiene, no es capaz de pasar de Ucrania. ¿A dónde va a ir después? No, ni a Kiev. Que va a llegar a Berlín. Es decir, no tiene está demostrando que no tiene esa capacidad. Algunos dicen, bueno, si quisiera, pues no quiere. Es como Pablo, pero ¿tú crees que de verdad, si Rusia quisiera, digo, bueno,
claro, poniendo todo el país a producir solo para guerra. O sea, ya economía de guerra, vale, quizá podría avanzar más, pero entonces... Y aún así no funcionaría tan bien, porque desatendería otras cosas y seguramente tendría muchas carencias en otros Sí, sitios. bueno, tendría el La economía de Cáucaso, se guerra le no podría levantar. es un viejo debate entre liberales, es otro tema que merecería Sí, ya, sí, 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 sí. merecería una cosa entera. Sil Werner, por ejemplo, una historia de pensamiento, eh, ¿cómo es? La guerra y el pensamiento económico, parece que es Ernst Sil Werner, que no hay mucho estudio. Bueno, hay un austriaco, por cierto, reciente, de Chris Coyle, me parece, en la economía político-jugar. Pero Sil Werner, cuando estudia los historiadores clásicos de la guerra, dice, claro, la guerra tiene que ser alimentada por una economía que sea potente. Que el resto de la economía alimente con metales. Pues si no tienes una economía potente detrás, es difícil que sostengas una guerra a largo plazo. Y más Yo creo que es el factor tiempo. y más una guerra de agresión, una guerra de, Sí, sí, de sí, sí, defensa. sí. Una guerra de agresión tiene que tener logística, tiene que estar siempre suministrando cosas al territorio que no es el tuyo y que es un territorio hostil. Entonces, es mucho más difícil. Entonces, yo no me meto yo creo que algo no es bueno. O sea, yo creo que el error de Rusia fue sobreactuar y sobre todo, claro, actúa de una forma que quita la razón. Esto sucede en sistemas así muy autoritarios, ¿no? Donde el líder, o sea, los flujos de información Son malos, sí. acaban por no llegar correctamente Sí. y quien tiene la información buena tiene miedo A decirlo. a decirlo. Sí. No, y después, claro, todas estas cosas. Se ve que no tiene armamento de punta, o sea, de gran... Alguna cosa tiene, pero Alguna claro, cosa muy tiene, concreta pero y que quizá no es útil para el tipo de guerra que tiene que la tiene hacer, ¿no? desarrollada. Porque, a ver, la economía no es solo inventar la cosa. Cuando hablamos de estas, cuando yo estudio el socialismo, me gustan estos temas, vemos que los rusos inventaron, sí, el Sputnik. Los rusos inventaron el teléfono móvil, lo cual es correcto. O desarrollaron un teléfono móvil. O inventaron más cosas, sí, pero no son capaces de desarrollarla en un bien de consumo de masas. Tú puedes tener un misil hipersónico, pero otros que tienes. Pero el problema no es hacer uno, que a lo mejor un científico, unos ingenieros te lo hacen, el problema es producirlo en masa. Eso ya requiere otra dimensión. Y eso es lo que no son capaces de hacer. Y de darle utilidad, Es quizá. darle una utilidad, claro. Pero el problema la gente piensa que es solo innovación, que inventaron tal cosa. No, el problema no es, el primero es inventarlo y después construir una fábrica que transforme ese invento en un bien de consumo. El problema no es inventar el teléfono móvil, el problema es que tú tengas un teléfono móvil por 100 euros. Ese es el problema. No tener un teléfono móvil para la oligarquía, ¿no? Y eso es lo que hace el capitalismo. Transformar el invento del científico, del ingeniero, del sabio, en un bien de consumo de masas. Pero eso requiere capital. Y cierto, Capital, un mercado no muy y intervenido. una clase obrera trabajadora y unas fábricas que sepan hacer. ¿Usted sigue utilizando concepto de clase? No uso el concepto de clase, pero lo acaba de hacer. Lo acabo de hacer, pero lo hice conscientemente. Digo para entender. No dice que me gusta hablar de los obreros. Los obreros son una parte fundamental del capitalismo. De la más importante. Y nunca se reconoce, ¿eh? Y a mí me gusta que se reconozca también. Bueno, debería, ¿no? Sí, y yo creo que debería. No hay capital sin capitalista ni sin obrero. O sea, no siempre hablo del capitalismo. Hablo del trabajo también. El trabajo es necesario. Aunque no es la fuente del valor, es un debate ya de este estilo, de otro estilo, sí que es muy importante. Yo creo que sí, son trabajadores formados, serios, esos bienes pueden persistir tampoco sin fábricas. Sin fábricas y sin capitales que construyen esas fábricas, ¿no? Pero hacer un metal requiere pues, de tener aluminio en grandes cantidades, de saber laminar el aluminio, de saber alearlo, de saber hacer fábricas. Eso requiere una futuro, no es solo el invento, ¿no? Y ese es el problema, que a Rusia creo que le falta capacidad productiva. Una economía creo que es muy independiente del petróleo. De los recursos. Y si quedara ahí podía hacerlo, y aunque en muchos aspectos es innovadora, creo que Moscú es un podio comercial, o es una ciudad que llevaba mucho el libre mercado. En cambio, no... ¿Por qué no imita Rusia? O sea, cuando la Unión Soviética se deshace, tenía, según sus propios ejemplos, ¿no? Tenía tantos ejemplos a su alrededor de países que, saliéndose de estos sistemas, progresan, prosperan y demás. ¿Por qué no lo hizo? A lo mejor porque llevaba más tiempo de socialismo, a lo mejor porque tenía otro tipo de élites, ¿no? Que no querían hacer esto, que hicieron otra cosa. Pero claro, tiene muchos modelos, incluso dentro de la propia antigua Unión Soviética. Tiene Estonia, Letonia y Lituania, de ejemplos. Por ejemplo, de países como los quitas del comunismo y en
40 años. ¿Cuándo fue fue en el 90, ¿no? Fue hace... 92 o así. No, la independencia son en el 91. Deben hacer 30 años. ¿Cómo pasa el 32 años. tiempo? Sí, pero 32 años. Los países ahora superan a España. Claro. Esto también lo estábamos hablando, ¿no? De Sí. Estonia, bueno, Sí, sí. República Checa, Polonia, que Y están Polonia, ahí. y Polonia ya está a la par, como dice usted. De alguna forma, claro, se entiende un poco a los ucranianos, no diré todos los ucranianos, pero una mayoría de ucranianos, que aún étnicamente, sí, culturalmente, no vamos a entrar en esos temas, ¿no? Históricamente, pero que ven que los polacos se juntaron más con estos Y ve que prosperan, claro. y hicieron más estas políticas y les ha ido mejor. Y es que yo no quiero ser como los bielorrusos, Sí. que se mantienen dentro del cerco. Sí. Y, pero... no levantan cabeza. Además, el problema es que son fronterizos. Claro. O sea, los ejemplos son claros. Sí, los polacos se fueron y hacen esto y ahora están pues con una riqueza similar a la de los españoles. Sí. ¿Quién lo hubiera dicho? Sí. Hace 20 y pico años. Los estonios también, los bielorrusos no. Claro, es un incentivo a cambiar y a cambiarse de bando o a moverse si muy un grande. sistema no desarrolla ese modelo, no tiene la capacidad después tampoco de alimentar una guerra victoriosa. Entrada porque ya no se metería en una guerra, ya de entrada. Un país de ese estilo, países capitalistas, esto puede ser una energía que tiene menos tendencia a hacer guerras que el resto. ¿Los países? Capitalistas, porque dirán Estados Unidos hace guerra. Pero el capitalismo no es un sistema que le favorezca la guerra, a diferencia de lo que piensa la gente, aunque quede atavismo. Peter decía que era un atavismo de querer mandar, de imperio, un atavismo humano, ¿no? Sí. Pero al capitalismo no le beneficia nada la guerra, contra lo que piensan muchas personas. Sí, lo que yo suelo escuchar es como que no, los recursos, ¿no? Miren las guerras de África, Irak, el petróleo, todo esto. Es lo que suelo escuchar, ¿no? No vale nada, los recursos no valen nada. Vamos ahí porque esta es una de las frases que yo, amigos que no son liberales ni tienen nada que ver con esto, cuando le escuchan, porque les pongo sus vídeos como aprenda algo, siempre esto les deja completamente bloqueados. El recurso... Los recursos son la cabeza de las naturales personas. no valen nada. Vamos por no valen nada, así que valen, hombre, pero valen. Bueno, tienen el valor que se le asigna, ¿no? Es decir, los árabes vivieron centenares o miles de años encima de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. ¿Por qué no lo aprovecharon? ¿Por qué los indios caribes en Venezuela no montaron la Standard Oil? Tenían todo el petróleo del Orinoco y tenían todo el petróleo de aquellas tierras que son también... ¿Por qué no lo crean? Porque el recurso estaba ahí, pero para ellos no es un recurso. Cuentan que cuando Gengis Khan no fue su nieto, no me acuerdo quién fue, cuando los mongoles conquistaron Bagdad, fue su nieto que fue Ulegu, pero no me hagan caso. Conquistaron Bagdad, unas divisiones que tenía, había tanto petróleo en el suelo que clavaban un palo en el suelo, salía petróleo y el pata fuego para divertirse. Porque no tenía utilidad ninguna. ¿Para qué valía el petróleo? El petróleo vale cuando alguien es capaz de destilarlo y hacer queroseno y combustible de lámpara, cuando aparece una cosa que se llama motor de explosión, que requiere de derivados de ese trasto. Pues que antes en sí no vale nada. Es que en general un recurso no es un recurso. Cualquier cosa, muchas cosas hipotéticamente pueden ser un recurso, pero no lo son porque aún no descubrimos su uso, ¿no? Antiguamente teníamos madera. Madera era el recurso, ¿vale? Pero después alguien descubrió que el carbón ardía muy bien también, pero para sacar carbón ya necesitas más sofisticación, puedes hacer unas pequeñas minas, unas cosas así. Entonces tienes carbón y madera. Después alguien descubre que el petróleo también arde y también da más energía. Entonces tienes madera, carbón, petróleo, pero ahora tienes el viento, el sol, la lluvia, los ríos, el calor de la tierra, las mareas, ¿no? Y las cosas que podemos ver, no sé cuántas puede haber, porque dice que ahora tenemos más recursos, cosas que antes no eran recursos. Por ejemplo, ahora las hojas de este árbol que está aquí enfrente nuestro, ¿vale? Antes eran unas hojas que se barrían, ahora en Galicia le llaman, bueno, en España también le llaman biomasa. No sé, se puede hacer también, se pueden hacer calderas, se pueden hacer, pero son unas hojas de árbol, sí, pero alguien descubrió que si las calientes, que si las cueces, no sé cómo hacen con ellas, pero aquello usa energía, calor y un montón de cosas, ¿no? Es decir, ahí está la idea, es decir, el recurso es la cabeza del humano, no es el recurso. Que es lo que transforma. Esto es un debate que se da en la economía política de la guerra. Sí. No trascendió mucho, por ejemplo. Imaginen que, yo qué sé, cualquier pueblo,
invaden ¿Los? malayos, por no meterme con nadie, malayos vale. o, yo qué sé, Bueno, o cualquiera. los Bueno, malayos también están ahí. los birmanos, que estuviste allá, o los de Myanmar. Pero no es por meterme con nadie, es por poner un ejemplo. Un pueblo cualquiera que invade a otro. Imaginemos que los malayos invaden Silicon Valley. ¿Qué consiguen? No, nada. Nada, porque el recurso de allí son gente haciendo apps y haciendo cosas por el estilo. Pues es el más sitio más rico del mundo, pero allí no hay recursos. Ninguno. Invaden el Japón. Se hacen ricos invadiendo el Japón. ¿En Japón qué hay? Bueno, una industria, pero bueno, tienen que tener a los japoneses Esclavizados, por supuesto. esclavizados. Claro. Y eso no es sostenible en el tiempo, Sostenible, claro. es más caro. Y no funciona y no trabajan de buena gana. Esto lo decía Escotado, de hecho, que la esclavitud era mucho más cara que un sistema Eso, de también mercado. Claro. son elementos de economía política, si quieren, un poco marginales, la economía política de la esclavitud, que también les explico a veces. Es decir, bueno, yo soy obviamente radicalmente contra la esclavitud, como el liberal que soy. Pero aparte, yo creo que se lo oía a don Jesús Morales, las cosas que son inmorales también acostumbran a ser malas económicamente, ¿no? Creo que se lo oía a él, pero no me hago caso porque estoy hablando de memoria. Y en este caso tiene razón. Aparte de ser inmoral, es un desastre económico. No solo. Sí. O sea, ya por ser inmoral. Llega. No, pues llega. inmoral llega. Pero es que además. No... Es lo que dice, lo que es inmoral, además. ¿Y por qué se mantuvo tanto tiempo? Se mantuvo por presiones de algunos colectivos, pero en Europa fue donde se acabó, por ejemplo. Se mantuvo por. Bueno, porque sobre todo se mantuvo porque había mano de obra barata, casi gratis conseguida. Porque el problema de la esclavitud, parte, repito, de su inmoralidad, son los costes que tiene. Por ejemplo, tiene que tener costes de vigilancia. Y se le suma el coste del trabajador. El trabajador normalmente no trabaja más. O sea, tiene que tener, aparte tiene el riesgo de que le escapen, tiene que tener un controlador para que le trabaje, porque el trabajador no cobra por el sueldo. Repito, eso es lo que me estudió Fogel o estas cosas que Mark Thornton estudiaron así de la economía de la esclavitud. Es Eugene Genovesi también tiene trabajos interesantes sobre esto, ¿no? Y después, por ejemplo, y esto es cruel, pero el capitalismo es cruel, pero precisamente no favorece esto. Es decir, en caso, si usted tiene un esclavo, por ejemplo, que le costó 200 monedas de oro, usted lo manda a una mina, a un andamio. Bueno, es que me hace una pregunta. No, es un ejemplo teórico, ¿no? Te digo como economista liberal. Es que no sé esto en el largo plazo que... Digo que si usted tiene un trabajador que le costó 200 ¿Qué me costó 200 monedas de oro, no un trabajador bueno, ¿vale? Le va a mandar a una mina que se le muera. Claro, con los peligros. O a un andamio, o a un trabajo peligroso. Normalmente el esclavo en el sur, sobre todo en el sur. En el sur hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos. Cuando había, bueno, en el sur y en España, y que abolió la esclavitud bastante más tarde. Estados Unidos, ya nunca se dice, o el Brasil, etc. Pero que no. Lo va a mandar, ¿no? Los trabajadores de esclavo normalmente se usaban para la agricultura, para la recolección y para el trabajo doméstico. Para los trabajos arriesgados se usaba trabajo libre, porque si morían no eran de nadie. O sea, no se perdía capital invertido, ¿no? Más muchos, por ejemplo, los romanos tenían sistemas de amortización, de forma que el esclavo podía comprar su libertad, de forma que cuando el esclavo tenía, por ejemplo, 40 años o estaba mayor, podía comprar su libertad y comprabas un esclavo nuevo con el dinero que te daba el esclavo viaje. Era un sistema de... Que había sistemas de este estilo, no era tan o sea, que había pensamiento al respecto, digamos, ¿no? Pero es un sistema absolutamente abominable, pero aparte, como todo sistema abominable... Pero ha existido, o sea, mi duda, ¿no? Cuando pienso al respecto es abominable y en competencia de sistemas debería haber desaparecido mucho antes, ¿no? Pero es algo que está casi desde el inicio de la humanidad hasta casi se abolió en la Edad Media, fue el Renacimiento que lo trajo de vuelta. Hay cosas y el humanismo. Verdades incómodas, ¿no? Sí, y la ilustración. Que muchos de estos ilustrados, Voltaire o así, y Locke, invertían en empresas esclavistas, los ilustrados de peluca, ¿no? La Edad Media europea casi la había abolido. Obviamente siempre quedó. No sé a qué se debe. También yo creo que es un especial atavismo. Al ser humano le gusta mandar cosas por el estilo, ¿no? Y usted piensa otra cosa, que la racionalidad económica, como tal, esta forma de razonar no aparece hasta bastante reciente, Pero de alguna forma estaba. También, o sea, yo creo que el ser humano tiene ese doble instinto, uno de controlar y de creer que puede centralizar algo y que si se hace todo... Hay un librito que es la sociología del imperialismo de Schumpeter, que creo que es poco leído. Schumpeter dice
ser humano le gusta a todos los pueblos de la Tierra, le gusta mandar en los demás. Ese atavismo de, si miramos, muchos pueblos de la Tierra, casi todos tuvieron un pasado, algún tipo de intento imperialista en el pasado, más remoto, más reciente, porque le gusta a los pueblos dominar, ¿no? Es el capitalismo quien minimiza ese instinto. No lo elimina de todo, pero lo minimiza, porque en el capitalismo no hace falta quitarle la comida o las tierras a los demás, simplemente se intercambia y ya está. Es decir, que el capitalismo suaviza mucho, y esto sé que es una herejía, porque parece que el capitalismo es mucho más imperialista que otro. No, el capitalismo es menos, aunque, repito, el atavismo persiste. Diciendo que no negando que no existe. Y no se puede reducir a cero. Siempre habla... Se puede minimizar, claro, a cero de cero no sé, pero sí que se puede. Ese instinto de que a la gente le gusta mandar y tener... A ver, entre politólogos se dice, ¿no?, que las democracias no se atacan entre sí. Sin embargo, reinos u otras fórmulas sí que se han atacado entre sí. Eso ¿Cómo depende de cómo define a la democracia. Es uno de los grandes debates de las relaciones internacionales, de hecho, ¿no? Depende cómo defiende las relaciones, la democracia. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, es que el truco está en considerar que la Alemania de Guillermo, la Alemania de la Primera Guerra Mundial no era democrática, y otros dicen que sí, que era democrática, aunque no fuera así muy parlamentaria. Democracia prusiana. Pero sí que no era un régimen tampoco totalmente autocrático. Es cierto que tienden, pero yo no creo que sea por ser democráticas. Yo creo que son porque el comercio, y la vieja tesis de Norman Angell, ¿no? Algo puede parecer utópica, pero es la tesis de que, y la tesis de los llamados liberales de relaciones internacionales, que la interdependencia, que las relaciones entre las personas al final llevan a que no haya guerras. Por ejemplo, imaginemos una guerra actual entre Francia y España. Hombre, puede haberla, no digo que no pueda haberla, ¿no? Primero, pero ya ni siquiera pensamos en esto. Ya los costes serían terribles, porque están las economías y las poblaciones están mezcladas. En el sentido que hay empresas españolas en Francia, empresas francesas aquí, muchas multinacionales trabajando aquí, y mucho comercio, mucha cosa así con Francia. Sería un desastre para las dos partes. ¿Ya? Por eso digo que el día de hoy es difícil de imaginar, pero no solo porque nos llevemos mal, porque simplemente porque nos llevamos bien, porque comerciamos, aprendemos a ver que unos de los otros ganamos. O aunque no nos llevemos bien con los franceses, el hecho de que comerciamos y estemos tan... Efectivamente. Impediría... El capitalismo suaviza el imperialismo, aunque no lo elimine de todo. Ahí está. Yo creo que esa frase es buena, es que no es blanco-negro, no es el capitalismo es la solución para que no haya guerra, sino que limita las posibilidades. Limita, yo creo que, a ver, sin algo que cambia la naturaleza humana. Repito que el capitalismo no es algo natural. Muchos liberales piensan que el capitalismo es algo natural. El capitalismo es algo inventado. Es una construcción humana. Una construcción humana es una tecnología mental. O sea, es algo muy elaborado. Por ejemplo, la escritura es natural. No, obviamente. No, pero es una cosa que nos es muy útil, pero no es natural, no nacen los árboles, ni conocemos o muchas otras técnicas. La contabilidad, por ejemplo, es natural, no, mucha tecnología mental. Usamos. Pero, por ejemplo, en términos marxistas de la palabra capitalismo, ¿no?, la acumulación de capital, sí que podemos imaginar, hipotetizar, ¿no?, que es natural, es consustancial al ser humano el apropiarse de algo y acapararlo para tiempos peores, por ejemplo. Sí. Entonces, en ese sentido sí que es natural. Eso es ahorro. Algunas cosas sí. Pero sí que es natural, entonces. Pero no tampoco sé hasta qué punto es natural, sino cultural. Eso ya deja que lo discuta. Porque, por ejemplo, los que estudian las tasas de ahorro en el mundo dicen que varían. Las tasas de ahorro en el mundo varían mucho entre pueblos. No sé hasta qué punto tiene algo de natural, pero el capitalismo no. Yo no puedo admitir que el intercambio sí. Es que hay gente que mezcla. Es que el capitalismo no es el libre mercado, son cosas distintas. El capitalismo es el ahorro, es invertirlo de forma sistemática al mejor de los usos posibles. Invertirlo y reinvertirlo, ¿no? O sea, no ganar aquellos ejemplos de Robinson que siempre se contaban en los libros. No, Robinson, cuando ahorra los cocos o cuando ahorra las fresas, lo invierte en un palo o en una herramienta. No lo gasta en la planta. Podría hacer las dos cosas. Él ya ahorró un montoncito de fresas o de cocos para financiar la construcción de la herramienta. Puede pasar un día en la playa. Solo si Robinson invierte en la construcción de bienes de capital y lo invierte de forma sistemática, ese es el capitalismo. Los historiadores que nos dicen, los ricos de antes eran comerciantes, ganaban mucho dinero y comerciaban y eran ricos. Pero cuando hacían dinero, ¿qué hacían? Reinvertirlo, no, compraban un título de nobleza, por ejemplo. Compraban una buena boda para sus hijos,
compraban una villa, a lo mejor con muchos criados para vivir allí. Pero no lo reinvertían de forma sistemática, ganaban el dinero y lo gastaban. Y a veces en pasivos, ¿no? Pero es que el capitalismo claro, en cosas pasivas, pero no era una... Esa forma de entender el mundo capitalista sí que existía en algunas personas, pero no era más o menos generalizada, no existía. ¿No? La normal era eso, ganar dinero, como hace muchas personas. Hoy, tú le preguntas a esa persona, te toca la lotería, ¿qué haces? Lo primero que hace, piensa en gastarlo. No dice, voy a ver, puedo conseguir un interés del 3%, a ver cómo lo invierto para sacarle provecho a este 1.000.000 de euros que me tocó. No, lo que hace es... De media dicen que a los 6 años Mucha gente desaparece sí, el dinero. mucha gente sí, pero porque eso no es capitalismo. Eres rico. Tú piensas que estos son futbolistas, piensas que estos cantantes que salen en la televisión, estos así, que ganan grandes fortunas. No, son ricos, pero no son capitalistas. ¿Quién es capitalista? A lo mejor un panadero que vende, gana, es mucho menos rico, pero todos los años aparta un dinero para amortizar su horno, para dentro de 20 años comprar un horno nuevo, está siempre buscando nuevas tecnologías, ahorrando para comprar máquinas nuevas, y lo que gana lo reinvierte en su panadería. Eso es capitalismo, pero eso no es generalizado, eso es un invento humano muy sofisticado que requiere de muchas cosas y se está perfeccionando, que requiere, por ejemplo, de contabilidad. Por eso dicen, ¿cuándo se inventa el capitalismo? En el siglo XV, y lo inventa Luca Pacioli. ¿Y por qué dicen Luca Pacioli? Porque fue el monje que inventó la contabilidad moderna, ¿no? De doble entrada. Después necesita un dinero más o menos sano. Necesita una banca, necesita seguros, necesita cámaras de compensación. Instituciones. Sí, necesita cosas que se van desarrollando, no existen de los tiempos, se van a ocurrir mercados de futuros, ¿no? O sea, va inventando cosas que van perfeccionando el sistema de tal forma que se permite que ese ahorro que hacen las personas sea siempre invertido de la mejor forma posible. Una bolsa que nos dice, un beneficio que nos dice, invierte aquí, invierte aquí, invierte aquí. Una pérdida que nos dice, quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí. Entonces, los capitales están siempre fluyendo de los sectores menos rentables a los más rentables. Están siempre primando los bienes que la gente en cada momento demanda más. Entonces, un proceso, pues, lo que decía, es un de destrucción creativa, que pasa que ese proceso se destruyen empresas, pero se crean otras nuevas. Ese es el proceso del capitalismo. Y eso no es nada humano. Lo normal, repito, lo normal es ganar, gastar. Para crear una sociedad que sea capaz de privarse del consumo inmediato, eso requiere cultura. Entonces... Y religión, y más cosas, ¿no? La tesis de Weber es que la religión crea capitalismo. En el sentido que la religión te da un incentivo para que tú tu dinero que ganes no lo gastes. Que seas frugal, seas ahorrador, digamos, que no gastes en vicios. ¿La religión en general? La religión en general es una forma de vida que te enseña a controlarte a ti mismo. Te enseña control, autocontrol. Te dice, eso es pecado, además un control que no es estatal, es pecado, no hagas eso que es malo, sigues tus consejos y te refrena. Te refrena en ese aspecto el consumo. No digo que no pueda haber capitalismo sin religión, que pueda haber, digo que la religión lo refuerza. Bueno, ahora de hecho en la actualidad los países más capitalistas de libre mercado, añado el apellido, la religión va en descenso, ¿no? Cada vez menos personas son religiosas. Depende del país, en Estados Unidos no es así. Pero yo creo que la tendencia va... En eso en Europa, yo creo que los europeos es algo europeo, es un fenómeno sigo europeo. pensando que es una cosa que hemos pasado. Esto es interesante, pero no entremos ahí porque eso sería somos el centro del muchas mundo. horas y no podemos... Ya no somos el centro del mundo, ya no nos imitan. A ver, vamos a polemizar un poco, porque yo creo que hay mucha gente que le va a interesar y me va a tocar a mí entrar en este melón que está abierto. Me ha dicho, cree en el capitalismo, cree que es una herramienta útil muy para útil, la humanidad. Como es la escritura, por ejemplo. Y el libre mercado, el capitalismo de libre mercado, es el mejor capitalismo posible, o al menos de los que hemos conocido. A ver, puede haber capitalismo nacional, de hecho. Bueno, claro que lo hay, sí. No, capitalismo nacional en el sentido de que, a ver, el capitalismo en su origen, no existía el capitalismo por toda la tierra. El capitalismo como tal aparece en unos sitios concretos. El País Vasco, en Flandes, en el País Vasco, pero bueno, en menor medida, pero en Flandes, en algunas ciudades italianas, en algunos sitios concretos. Y eso es tan potente que se extiende como una mancha de aceite, porque se va imitando. Pero no es, la gente piensa que existía capitalismo desde siempre y que aparece, no, existían unos sitios concretos. Y esos sitios concretos tenían que operar en un mundo que no era capitalista. Pero con su propio mercado les llegaba. ¿Qué pasa? Que el capitalismo, si el mercado se opera a nivel mundial, mejora. ¿No? Por ejemplo, puede haber capitalismo
proteccionista. En el sentido de Estados Unidos lo fue, Alemania lo fue. Ahí pueden tener cierta razón. Es decir, pero son cosas distintas. O China hoy en día, ¿qué es? Pero son cosas distintas. El capitalismo es acumular capital, en el sentido de invertir en máquinas, en infraestructuras, cosas por el estilo. Esto es en bienes que sirven para incrementar la producción. El libre mercado es intercambiar. El libre mercado es smithsiano. El libre mercado lo que hace es asignar los recursos que hay de forma mejor, ¿no? Pues asigna mejor los recursos a nivel de en el tiempo y en el espacio, pero los asigna mejor. Pero no crea nada nuevo. O sea, no crea un incremento exponencial de la producción. No crea la diferencia de producción que hay entre producir con un buey y un tractor. El tractor a lo mejor produce 40 veces más que el buey. El libre mercado es, yo tengo con mi buey, produzco peras, las cambio usted por manzanas. Le cambiamos a nivel mundial esto, pero no hay un cambio en sí, si no hay capitalismo, si no hay una inversión sistemática, no hay un cambio del libre cambio al capitalismo. Son cosas emparentadas pero distintas. Emparentadas pero distintas. Digamos que el capitalismo mejora mucho si está acompañado del libre cambio. En un momento de la charla ha dicho, yo soy liberal. Bueno, estamos hablando de un público liberal. No, no voy a andar con... ¿Puedo entrar en el melón o no? ¿Qué? ¿Puedo entrar en el melón? Es católico. Usted dijo que era trinitario. No, usted es católico, católicos y trinitarios. No digamos, yo digo, estoy hablando para un público general que es liberal y cosas por el estilo, a eso me refiero, dentro de esa amplia familia. De la amplia familia liberal. Yo soy de una cosa concreta. Pero a la vez, ¿el liberalismo es pecado o no? La pregunta tiene algo de más. El liberalismo hispano sí tiene algo. ¿Y cómo usted, como católico y liberal, de nuevo, no muy etiquetado, pero liberal, entiéndelo, dentro de esa gran familia, tiene alguna vez algún sentimiento de disonancia? No, pero repito que no. Es que depende a qué le llamamos liberal. También liberal como democracia, por desgracia, son palabras gastadas. No, aquello que decía ese autor, destilar los conceptos. No, es decir, que no se sabe muy bien qué significan. Indalecio Prieto decía, soy socialista fuerte liberal. Vale, muy bien. Liberal también, Courbet, cuando explicó un libro que es casi, o Pascal Salin, Sí. Cuando en el liberalismo, que es un libro casi anarquista, se tradujo así, es un libro casi, diría que casi de todo, pues también se llama liberalismo. Entonces, ¿qué es liberalismo? Es el libro de John Rawls, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es? O Keynes también era liberal. También, ¿qué es liberal? Unamuno, Azaña y todo el mundo son liberales, doctor Marañón, son liberales, ¿vale? ¿Pero qué es ser un liberal? Entonces, que es una palabra tan, digamos, carente de contenido concreto que todo el mundo aplica. Igual que democracia. Todas las repúblicas populares son democráticas, ¿no? Entonces, Hombre, yo creo que democracia es peor aún, está más prostituida. No, claro, ¿no? son conceptos que no tienen una definición clara, entonces todo el mundo puede apropiárselos y decir que no. En ese aspecto, bueno, si estamos hablando para público general, pues claro, si empezamos en cosas concretas, ya... O sea, ¿hay un liberalismo que es pecado? No, a ver, cuando digo liberalismo pecado, yo me refiero al liberalismo hispano, que es contra el que hablaba Que decíamos antes, el padre Sardá y Salvani, que es el que escribe el libro, ¿no? El liberalismo hispano lo primero que hace es expropiar a la Iglesia. O sea, muy defensor de la propiedad privada no parecía, ¿no? Lo primero que hace es subir los aranceles. El camarada Cangarhuelles, ¿no? Supuestamente era muy liberal, lo primero que hace es subirlo a niveles bastante más altos que los del antiguo régimen, ¿no? O sea, el liberalismo, no sé qué es, le llaman liberalismo porque creían estas cosas, la división de poderes y que hubiera un gobierno responsable, estas cosas así, pero en el ámbito económico no lo es. Pero claro, lo que hizo fue centralizar el Estado, ¿no? Y concentrar cada vez más poder en sus manos. De hecho, construyen el Estado español. Entonces, no sé qué de liberal tiene eso. Ahora, claro, como la palabra liberal es tan amplia, el liberalismo es pecado, y el padre también se refiere al liberalismo. Armesilla dice lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Porque él dice, no, los liberales auténticos son esos... ¿Los qué? Pues los que inventaron el Estado-Nación español, todo esto, los aranceles, la desamortización... Es que en España son esos, los liberales. Entonces, ¿deberíamos cambiar de nombre? Es que ahora ya está puesto. Claro, es que el problema es esto. ¿Somos demócratas? Sí, todos lo somos. Ahora explicitemos. Bueno, democracia, por ejemplo, asamblearia, como defienden los... ¿Qué democracia? Claro, que democracia. Pero demócratas teóricamente somos todos. Bueno, a ver, luego está esta gente también que piensa que la democracia es el fin. En vez de un medio, una herramienta más para lograr la convivencia social. Y el alcance. Es decir, qué cosas pueden ser votadas y cuáles no. Esto para mí es lo más importante.
sea, definir claramente qué se puede votar colectivamente y qué no. Porque hay muchas cosas que no deberían, son de ámbitos privados que no, pero cada vez va más. Y cada Es que ahí vez está más. el debate. ¿Cuál es el alcance? No que esta democracia sea buena o mala. Todos somos democráticos. Hay una comunidad de vecinos, votamos democráticamente. El otro día tuve una reunión, pues votamos ahí si se aplicaba una Y aún así, derrama o no. hasta ahí molesta, ¿eh? Hasta ahí molesta, pero decir, que en ese tipo de ámbitos es normal. Ahora, Sí. tengo que decidir cortar el pelo a la gente o mandarle vestir. No digo que las leyes de vestimenta son polémicas. Las leyes de velo, por ejemplo, que hay en unos países, son democráticas. Pero ¿hasta qué punto es justo? Porque ahí entramos, no estoy diciendo que tenga postura al respecto, digo, es un tema muy delicado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿debe permitirse que la gente vote sobre cómo tiene que ir vestido usted? Bueno, hay países en el mundo que se hace, ¿no? En Corea Sí que que tienen 6 peinados, pero y es democrático. Es que sí que se hace. Porque ¿no? Es que sí que se hace, o vote sobre sus relaciones sexuales, o dónde tiene que vivir, o cómo tiene que vivir, o dónde tiene que trabajar. Entonces, ¿cuál es el alcance? ¿Dónde para? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ese es el gran debate. Y de hecho, los liberales, lo que debatimos básicamente es cuál es el alcance, qué cosas puede regular o no la democracia. Y los politólogos liberales deberían quizá trabajar más en esto, yo creo. No se trabaja mucho. No se trabaja. Se trabaja en las formas, que si la democracia es imperiana, que si la democracia Sí. así. No, pues, Venga, le voy a preguntar, como no tenemos ya mucho tiempo, tenemos que prepararnos, ¿no? ¿Qué opina un poco de el mundo de la gente que seguía a los discípulos de Trevijano, que ahora ha tenido un resurgir? Bueno, Lorenzo Abadía, Rubén Gisbert y demás, de esa reforma, ¿no? Como si se hiciera de esta forma un poco más a lo británico, a lo estadounidense principalmente, nos quitaríamos muchos de los problemas, ¿no? La política estaría desideologizada y, bueno, habría una conexión más directa entre el votante y demás, ¿no? Y habría libertad colectiva. ¿Qué tiene el profesor Bastos que decir sobre esto? Yo tuve la suerte de que el señor García Trevijano me invitaba a su programa de radio. Y me debía apreciar, porque hasta me despertaba en Semana Santa. No, lo recuerdo con mucho cariño. Y me llamaba, a lo mejor sin avisarme antes, me llamaba si podía hablar un rato así, una tertulia o no sé qué. Pero sin avisar, o sea, que me debía apreciar porque no me daba el martes a las 3. Y lo recuerdo con mucho, porque era una de las personas más cultas que conocí, una inteligencia. Y leí su gran libro de la teoría pura de la República. Tiene otro tipo de... Es muy interesante y muy interesante. Yo pienso que por cambiar el sistema constitucional solo no se cambian las mentalidades. Quiero decir, Ataturk, para poner la ley en la Turquía renovada, cogió el código de comercio suizo y lo puso tal cual quiere. Es la leyenda, creo que yo solo leí y no sé tampoco. Pero la idea es esta: cojo el código penal de los suizos, lo aplico en Turquía y ya somos Suiza. Y no funcionó. No. Creo que se hicieron intentos de ese estilo, de copiar legislaciones, tal cual. No, por ejemplo, las constituciones iberoamericanas las hacía Benza. Se le encargaban y hacía el constituciones. Casi producía constituciones. Sí, ¿no? Sí, al cargo. Y como las encargaban, y eran constituciones muy bonitas. Otras cosas que la española actual, tengo entendido que está muy basada en la alemana, cambiando 4 sí, no, puntos. toman cosas y mezclan de aquí y de allá. Y no creo que sean de las peores que tuvo España. Pero aparte de eso, ¿no? Que no confío. Pero la idea de que un documento político escrito con un papel te cambia un país, no. Yo creo que es más, ellos no son constitucionalistas, ¿no? Pero es más el sistema de representación. Ellos sí, dicen que a día de hoy no hay representación. Es que Tú eliges una lista. don Antonio, lo que leí yo es que lo que defendía, por ejemplo, le gustaba, estoy hablando de memoria y me perdonen los... Bueno, aquí hablamos de memoria. No, digo, yo tomo notas, yo no las tengo. Traté más fue a don Rubén Gisbert. ¿Sí? Y lo traté más. Me entrevistó una vez y tengo ganas de hablar con él. No hablo, una persona muy interesante, ¿no? Siempre como buen entrevistanista. Lo bueno de estas escuelas, también de Gustavo Bueno, sacan gente muy brillante, ¿eh? Porque tienen método y les enseñan. Y eso me gusta, no aprenden así, van guiar. Yo lo que veo es que, por ejemplo, es que hay este debate, ¿no? Por ejemplo, del distrito uninominal, o sea, que se escoge en cada... Que usted, digamos, conozca al diputado. Vale, estos sistemas pueden ser mejores o pueden ser peores. Es decir, no hay un sistema perfecto. Quiero decir, vale, un candidato solo por lista, porque yo la vi en la restauración. Y se le daban el puesto de padres e hijos.
en muchas exposiciones de este estilo. Además, porque normalmente al ser pequeño pues, acabas controlando. Por eso se quitó. Decía que favorecía el catequismo, ¿no? Por eso digo, no es solo el sistema. Es que si la población pues, está, digamos, implicada en política, pues, ese sistema puede funcionar. Pero si la población no está implicada en política o no cosa, ese sistema pues, puede ser como ya lo hubo aquí. ¿No? Puede ser desvirtuado. ¿No? Entonces, no es el sistema solo. Yo creo que es la sociedad en sí. Entonces, yo creo que era un sistema, yo qué sé, malo como el nuestro, o el código penal, el código turco a los suizos, y los suizos lo adaptan y lo ponen a su gusto y siguen siendo suizos. Entonces, no. Y al revés, le da el sistema político español a los ingleses y los ingleses pues, lo adaptan allí. No creo que hubiera un gran cambio. De hecho, quisieran adaptar. Ahora sí, una cosa que se decía del socialismo no puede funcionar porque si lo intentaron los alemanes, ¿no? En la República Federal y no lo hicieron funcionar, es que no puede funcionar. ¿No? Pues si un alemán no consigue poner funcionar algo, es que no. No, eso como otras personas, pero las culturas influyen. Entonces, claro, estos sistemas, que se repito que no es mala idea, no estoy criticando que sea mala idea, pero no creo que sea una panacea. Yo creo que el cambio social tiene que venir de la sociedad, pues a través de las ideas, de la cultura, del debate, ¿no? De la imitación. Que es una cosa que tiene muy mala prensa. Parece que sobre que no es en todo. Simplemente muchas veces ver qué funciona en otros países e intentar copiarlo o adaptarlo a lo que hacemos nosotros y mejorarlo un poquito si podemos. Pero no todo eso de vamos a inventar un sistema nuevo para nosotros o no. A ver, ¿qué está funcionando en el mundo? ¿Qué países son estables? ¿Qué están haciendo bien? ¿Podemos eso imitarlo para aquí o para no? Pero cambios que muchas veces no son solo por las leyes, perdón. Es decir, yo veo que una cosa que se olvida, bueno, una parte del cambio social que se ve, por ejemplo, en España o en Galicia, que soy yo, es de los inmigrantes que retornaron. Oye, como venían con otras costumbres. Y con otras ideas, otras formas de hacer. ¿no? Y hacían cosas aquí, pero eso es un conocimiento que se aprende tácito. Yo creo que la inmigración que nos viene a nosotros va a volver a los países, buena parte de ella, y va a hacer cosas allá. Pues no, lo digo porque yo lo veo a veces que los inmigrantes que vienen, veo que tienen otra forma de... No toda buena, ¿no? Porque no todo lo que hay en los países son buenos, pero sí que importan cosas. Y las cosas que funcionan en otros países intentan ponerlas aquí. Porque aquí no se le ha ocurrido a nadie, sin embargo, estas cosas funcionan en otro sitio y pueden funcionar también aquí. Sí. Bueno, sí, Buenos Aires... No, esos detalles, por ejemplo, que no tiraban papel, una cosa... Que no tiraban papel, ¿sabes? Nosotros de pequeños, estábamos en los 60, pues no tiramos papeles al suelo, no éramos nada. Pero había un señor que venía de Alemania que nos decía que estaba mal, que no se dio papeles al suelo. Es decir, no. A lo mejor es un recuerdo que tengo, a lo mejor es un recuerdo que tengo yo de la infancia, pero yo recuerdo eso, es decir, los alemanes no tiraron papeles al suelo, entonces nos metían a nosotros esa cosa, que es a lo mejor una pequeña cosa, es decir, que traían otras formas de vida, igual que la política, ese tipo de circulación entre personas. Usted veía que en aquellos países la política pues, no era tan como aquí, que era una política pues, más deliberativa, entonces aquí se iban copiando esas cosas. El ser humano funciona muchas veces por imitación. También, esto lo decía Antonio Escotado, decía que la libertad había que vivirla y ejecutarla y enseñarla y mostrarla, ¿no? Sí, que no era solo un papel, no es un documento político. Un documento, yo soy liberal, sino que había que ejercerla y en imitación, no solo con países imitándose, ¿no? Para tal, sino el vivir, el respetar ¿no? la propiedad de los demás y el ejemplificar es lo que al final gente alrededor con tiempo puede ir, ¿no? Asimilando. Es que yo puedo estar de acuerdo que cambiar el sistema electoral puede ser bueno, el sistema electoral o el sistema político. Pero tiene que cambiar primero las personas, no el sistema político. Y ya yo creo que con esto terminamos porque me parece una bonita forma de terminar. Me ha dicho antes que era ahora mismo mucho más optimista que lo que era hace 10, 15 años. Sí. ¿no? Al menos en general, ¿no? Pues eso debe ser, imagino... A ver, yo pensé que esto, bueno, en su momento era una idea pues, relativamente extraña. Habla de Instituto Mariana. Sí, no, yo estoy hablando de antes de la prehistoria. La prehistoria de Juan de Mariana. No, ya, más de hace 30 años. Juan de Mariana que debe tener 15, 20. Más. Es mayor de edad ya. Es mayor de edad, pero yo hablo desde hace 30 años o así, cuando estaba empezando la facultad y así, ¿no? Era una extravagancia. De hecho, yo conocí a Juan de Mariana porque éramos relativamente tan pocos en aquel momento que nos conocíamos o nos carteamos o por esas cosas de aquel internet primitivo que había. El internet hizo mucho, ¿no?
Pero era una cosa muy... Bueno, es una cosa que había por ahí, pero era una cosa extravagante de todo que no tenía. Yo recuerdo cuando era joven, la derecha era Popper. Ultraderecha, lo más que había. ¿Cómo que era pop? Popper. Popper es un socialdemócrata. Pero era la En la ultraderecha. academia donde yo estudiaba, o sea, para el mundo en que Wow. había en la España, lo más de derechas que había, sí, la aceptable, digamos, Porque más tibio no se puede pues ser. por eso. Pero era la ultra, capaz que la ventana de Alberto se fue muy bien, precisamente pues se la empujó. Porque antes lo más, dentro de lo aceptable, lo más extremo que había era, Hayek no existía, no se conocía. Fue pero a en los años 80, por Thatcher y así, pero antes no era nada conocido. Pues sí, empezó a popularizarse, pero bueno, las obras de Hayek no estaban traducidas, se fueron traduciendo en los años 90, entre la Unión, ¿no? Pero antes no casi poca cosa había, ¿no? Entonces, bueno, pues sabes una idea, ¿entendéis? Pero claro, cuando yo veo, por ejemplo, el salario mínimo se contesta, pero no a nivel de los de siempre, sino contesta en prensa masiva, se contesta en redes masivas, se contesta y que no es buena idea. Digo, aquí algo cambió, ¿no? Quiero decir, cuando veo que hay jóvenes que le gustan estas cosas y tal, eso es algo nuevo. Antes no existían pues, grupos organizados, como cuando venían incluso o juventud organizada, que se junta a hacer cosas. Pues no existía. Existen libros, bastantes. Y antes tenemos 4 o 5 libros para leer, ahora hay muchos libros, hay mucha producción, hay muchos escritos. Es decir, y no solo eso, es cuando veo yo que a nivel social se puede incluso hacer campañas políticas en esta clave y salir a ganar, sacar buenos resultados. Yo no vivo en Madrid, no tengo una medida a ver si es liberal su política o no sé. O sea, eso lo sabrán los que viven aquí. Pero veo que por lo menos el discurso que hace es liberal y vende esas ideas, que después las practico no sé, ya será cuestión de cada uno. Pero veo que Milei en Argentina hace cosas así. Y es capaz de sacar buenos resultados vendiendo cosas de este estilo. Entonces, es decir, algo cambió, Algo está algo cambiando. está cambiando. Pues yo creo que nos quedamos con ese mensaje optimista porque últimamente siempre Sí, los liberales están casi deprimidos porque sí. no ven cambio Sí. claro, Pasa que pero que escuchen al profesor falta Bastos. paciencia. Paciencia, claro. Falta paciencia. Y eso es una cosa de nuestro tiempo. Lo queremos todo y lo queremos ya. Y no queremos que ya mañana llegue en Capia. No. ¿Qué? Es que yo creo que hay muchos que lo que les frustra es el pensar que quizá ellos no lo van a Y vivir. yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver. Pero así hay que seguir trabajando. Pero los cristianos eran 12 o 13. Pongamos la cuenta. ¿No? Pero no pensar mañana ya va a ser esto así. Tardó 400, 500 años. Con sus realidades, subidas, bajadas, eso es lo que quisiera. Pero pensaron a largo plazo, no pensaron que va a llegar mañana la parusia, no va a llegar mañana el reino de Dios en la tierra. Es decir, no. Ellos viven como si no fuera a llegar. Y yo no lo voy a ver. Ya lo digo así, pero aún así hay que hacerlo. ¿Lo veré yo? Pues no lo sé. Esperemos que sí, pero yo no ¿O lo un voy a ver. poquito, o algo mejor? ¿Qué? Algo Algo. mejor sí. Es que el propio proceso hace que sea mejor. No ya, la gente que no, mañana votamos unas elecciones y ya mañana abolimos. No es así. Aunque Sería sé, increíble abolir el Estado con unas elecciones, ¿no? que no se puede abolir el Estado así de noche a mañana. El ideal es ese, pero que la gente dice, no, hago un botón y ya lo prohíbo. No es así. Tiene que hacerse ensayos como capitalismo, ensayos pequeños, a pequeña escala, si se pueden hacer. Eso sí va funcionando, se va mejorando y se va imitando. Si no funciona, se desecha. Pero en principio tiene que funcionar de esa forma. O con sistemas más liberales, pues mira, como estamos viendo al final, no te queda más remedio. Si tú ves que Madrid, ¿cómo está pasando en Madrid? ¿No? Si Madrid hace un poquito más de liberalismo que el resto de España y le va mejor, bueno, al final lo está copiando en todas partes. Galicia lo tuvo que copiar, comunidades socialistas lo tuvieron que copiar. Es decir, pero esto es lo mismo. Si vamos consiguiendo avance, pero cuidado, tiene que tener claro la línea, ¿eh? ¿Cuál es la La línea? línea es esa, pues la línea pues tiene que ser una capia, una cosa así, es una línea. No que vais a llegar a O un lugar, como un lugar a donde llegar, ¿no? es el lugar donde llegar, claro, tiene que tener un destino. El foco. Pero no hacer a veces de construirlo, sino sería un desastre, claro, que construirlo poco a poco. El ideal sería ese. Pues yo creo que este mensaje puede servir para muchos jóvenes un poco más impacientes, ¿no? Que al final es paciencia, el Eso, objetivo claro eso lo y dijo ya un alumno de mí, Eric Voegelin, cuando hablaba de inmanentar el escatón, ¿no? Así que las religiones tradicionales son trascendentes, el premio, el castigo, está... está en el más allá.
Cabe la gente ahora como es una religiosa, bueno, mejor dicho, su religiosidad no es trascendente, sino que es inmanente. Quiere el paraíso en la tierra y lo quiere ya. Pero le falta paciencia. En construir ya el mundo mañana y que ya mañana... Pero también le pasa a los socialistas, también le pasa a los ecologistas que quieren mañana ya el reino de Dios en la tierra. No, no es así, hay que tener paciencia, empezar a construir lo primero, antes de hacer liberalismo hay que hacer liberales, porque otro problema es hacer... Me gusta mucho esa... No, porque hay un problema, que la gente quiere hacer una sociedad liberal, una sociedad que no lo es. Yo no sé cómo es Argentina, pero el problema que podría tener Milei, por ejemplo, que es una persona que admiro, que hace muchas cosas, es que haga unas políticas que la gente no las entienda, que no sabe lo que hay. Entonces, me gusta más la estrategia de Gramsci. No, decía Gramsci, no vamos a hacer revolución. No vamos a construir el socialismo, vamos a crear socialistas. Porque si la población es socialista, va a pedir socialismo. Y entiende lo que quiere. Entonces, su labor de Gramsci es controlar por medios de comunicación, los medios de educación, intentar con calma también que la población se hiciera socialista. Esa es su idea. Pues nosotros con calma también. Pero tiene que tener un objetivo, tienes que explicar estas ideas y construir primero un grupo de personas que sepan ser autónomas y que quieran vivir libres. Si no, pongo el liberalismo que pongan, enseguida te lo derrocan. No entienden las medidas. Pero yo creo que porque en Argentina ya el mero hecho de existir este tipo de fenómenos, esos debates ya se dan o se están dando. Hay gente que está creando eso, pero primero hay que crearlo, cuidado. Porque si no, estás con los pies de arena. Entonces, una sociedad que no va a entender lo que estás haciendo. Yo creo que nos quedamos con el mensaje porque es optimista. Sí. Yo creo que es bueno, ¿no? Hay que primero crear liberales y luego ya habrá liberalismo. Yo creo que sí. Que si no, la población puede hacer unas medidas liberales, pero no entienden por qué funciona. Y no las valoran. Y no las valoran porque no saben por qué es así. Bueno, pues profesor, estamos ocupados, tenemos muchas cosas que hacer ahora. Muchas gracias por participar en el Café Budapest, en el Instituto Juan de Mariana. Sí. Y, aunque usted diga que no, muy merecido. Ya me meten en cada lío. Pero muchas gracias, de todas formas.